Estimados doctores, ¿cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas noches. No sé si por aquí habrá alguien del grupo en el que estoy asignado con la doctora Lo, ¿no? Las disculpas del caso, justo tuve un problema de vandalismo aquí por mi casa y tuve que ir a hacer una diligencia. Vamos a esperar que ingrese el doctor Vera para que pueda comenzar con lo que viene a ser el tema de la estadística descriptiva y la parte de la estadística inferencial. Y posteriormente estaremos revisando lo que viene a ser la estadística multivariada y en caso se dé, revisar cómo es que opera el paquete estadístico SPSS con estadística descriptiva, inferencial y lo que viene a ser los modelos de regresión logística para el cálculo de los ratios y también lo que viene a ser un modelo de regresión de Poisson con varianzas robustas para el cálculo de la razón de prevalencias y también para poder obtener un riesgo relativo para los diseños de tipo transversales analíticos y de cohorte respectivamente. Vamos a esperar unos minutitos y estaremos dando inicio en un rato. Sí, sí se escucha, disculpen, ¿no? El audio. Disculpen que les haga la pregunta. ¿Se escucha? Buenas ¿Yes? noches, sí se escucha, doctor. Ya, muchas gracias.
Buenas noches con todos. En este momento está entrando el doctor Víctor Vera. Lo que pasa es que habían entrado a la clase que era de teoría. No se habían dado cuenta que había una abierta de seminario. Ahorita están ingresando. Hola, hola. Pido primero disculpas del caso porque estaba en el otro grupo. Solo que no había visto esta ventanita. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la clase. Perfecto. Entonces, nuevamente, las medidas de tendencia central que son para el valor numérico. Las medidas de tendencia central que son todos mis valores numéricos, o sea, tengo una escalera numérica, edad, glucosa, presión arterial, etcétera, y todas mis variables numéricas las quiero resumir en un solo valor. Esas son las medidas de tendencia central. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Un solo valor que representa todas. Y puede ser media, mediana o moda. ¿Existe una diferencia? Sí. Moda clásicamente no se usa. Sí tiene su utilidad, pero por el momento no lo vamos a mencionar. Media y mediana. ¿Cómo utilizo? ¿Cómo sé cuál de los dos voy a escoger? Entonces, miren acá. ¿Qué es la media? Matemáticamente hablando, la media es la suma de todos los valores numéricos entre el total. Sumo la edad de cada niño que ven acá y lo divido entre el total de niños, teniendo una media o promedio de 5,71 años. Perfecto. ¿Cómo escojo usar media? Primer punto, se dan cuenta que las edades son muy parecidas. Entonces, si las variables numéricas no son tan diferentes o no existen valores tan diferentes, podría optar por media. Vamos a poner un ejemplo en un momento. Miren acá, imagínense que tenemos un grupo de niños y todos los niños están entre 4, 7, 5 años, pero tengo a una niña que tiene 12 años. Esta sola variable, o este solo valor, mejor dicho, perdón, valor de la edad de 12 años, completamente dispersaría mis resultados. Porque ustedes saben por matemática que si sumo todos los valores, ¿no? Si sumo todos los valores, no sería representativo porque se inclinaría a favor de los 12 años. O sea, los 12 años arrastraría hacia su lado la media de la edad. Por lo tanto, cuando yo tengo valores bastante dispersos, como en este caso, y sobre todo uno o dos, así sea uno o dos valores, la media ya no sería representativa y para eso utilizaría la mediana. ¿Cómo yo opto por utilizar mediana? ¿Cómo lo hago? Primero, ordeno de menor a mayor y tomo el valor medio. Y esa sería la mediana. Este valor que justamente ha hecho que yo escoja una mediana, esto es un valor atípico, llamado en inglés outlier. Cuando yo tenga outliers en mi estudio, optaré por mediana. Pero vamos a poner un ejemplo clásico. Miren, imagínense que tú recolectas todos los valores de la glucosa en sangre. Estos son los valores de glucosa de todos los pacientes que has encontrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Como levantaron la manito, ya, a ver. Ok, muy bien, ya, ok. Entonces, sigamos. A ver, ¿se dan cuenta que los valores de glucosa, se parecen entre ellos? No son idénticos porque aquí tenemos 63 y que tenemos 93, pero los valores oscilan entre ellos. Entonces, sumo todo, divide entre 56 y me sale
que la media de la glucosa o el promedio es 82,11. Excelente. No hay valores extremos. Por eso usaremos el promedio. En este caso, miren acá. ¿Qué ocurre? Tú ves todos tus datos de la variable glucosa y te das con la sorpresa. Y ojo, el programa estadístico te lo da. No tienes tú por qué estar viendo valor por valor. El programa estadístico te lo da. Hasta el Excel te lo puede dar. Y ves que dos pacientes tienen glucosas en 271 y 308. Son valores muy alejados del resto. Estos de acá son los famosos outliers o valores atípicos. Si yo busco el promedio, miren cómo solo por dos valores tan grandes, el valor del promedio se inclina hacia arriba, o sea, se trata de ir hacia ellos. Entonces ya no sería representativo. Para eso usaríamos la mediana. Ordeno el del medio y para mí ese sería mi mediana. Acá, medida de dispersión. Toda mediana o media va acompañada de su medida de dispersión. La medida de dispersión, en este caso, puede ser, clásicamente son dos, desviación estándar o rango intercuartílico. Desviación estándar o rango intercuartílico. ¿Qué me permite la medida la medida de dispersión? Saber qué tan dispersos están mis datos con respecto al valor medio, ya sea media o mediana. Si tengo media, la medida de dispersión será la división estándar, y si tengo mediana, el rango intercuartílico. Quiero que ustedes vean aquí lo que me interesa cuando ustedes utilicen una media. Cuando ustedes usen una media o promedio, ustedes están diciendo lo siguiente. El 68% de mis datos de los individuos que yo estoy viendo se sitúa en la media y una desviación estándar. El 95% de los individuos se sitúa en la media y dos desviaciones estándar. Y el 99% de los individuos se sitúa entre la media y tres desviaciones estándar. Ya, ¿no me entienden? Probablemente, o quizás sí. Vamos a poner un ejemplo. Esto es clásico en los artículos científicos, estimados colegas. Imagínense que yo tengo una edad de 54,9 con una desviación estándar de 41. Doctor, ¿y cómo sabe que esta desviación estándar? Miren, asterisco, asterisco. Los artículos científicos tienen siempre esto. Si ellos quieren, si para ellos esto de acá no es n con porcentaje, es media más desviación estándar. ¿Y cómo lo sé? Porque ellos lo colocan como asterisco para que yo sepa. Aquí es un punto muy importante en los artículos científicos de lectura crítica. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy cuenta yo que este artículo ha sido bien elaborado? Clásicamente y fácil puede ser con este valor de edad. ¿Por qué? Porque yo digo lo siguiente. Esto es la media y esto es una desviación estándar. Siempre va a ser una desviación estándar. Y yo pregunto lo siguiente. ¿En qué valores se encontrará la edad del 95% de la muestra o la población? La muestra en este caso, de la muestra. ¿En qué valores se encontrará la edad del 95%? 95,4%. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué les dije? Según la imagen anterior, el 95% se encuentra entre la media y dos desviaciones estándar. Entonces, ¿qué hago? El límite superior, 54 más 2 por 12,41. 79. Quiere decir que del 95% de mi población, la edad mayor es 79,73. Ok, eso es posible. Y el límite inferior, 30 años. 79 años, 30 años. ¿Eso es posible? Sí. Si digamos que tu población fue a partir de los 18 años hasta para adelante, es creíble. Es creíble. Entonces, ¿tú qué dices? La edad del 95% de la población estudiada se encuentra entre los 30 y 79 años. ¿Es creíble? Sí. Pero también te presenta clásicamente tus artículos. Te encuentras un artículo de interés y quieres saber si vale o no vale la pena leerlo. Miren los resultados. Y ven esto de acá. 58,21 y 27,38 con dirección estándar. Entonces yo digo, ¿cómo está el rango de valores de edad del 95% de la población? El límite superior,
del 95% de la población su edad superior sería, la máxima edad sería 112 años. Y el límite inferior, 3 años. Obviamente, al menos que hayas hecho qué tipo de estudio muy raro, no creo que hayas logrado reclutar gente de 112 años. Y ojo, estoy hablando del 95%. Tendría que sumarle una deviación estándar más y llegaría casi a los 130 años. ¿Se dan cuenta que no han utilizado correctamente la media deviación estándar? Porque no, pues, no es posible. Entonces, este artículo, al ver esto de acá, descartado. Porque ni siquiera han utilizado correctamente los análisis descriptivos, ¿ah? Porque estamos en descriptivos. Y así se dan cuenta. Con la edad se dan cuenta automáticamente si han utilizado edad o cualquier otro valor. Por ejemplo, ven en glucosa, valor mínimo de, he visto siempre glucosa media 80, deviación estándar 20, o sea, el 95% sería 80 menos 40, 40 de glucosa, bueno, un poco difícil, ¿no? Entonces ya se dan cuenta, ese artículo quedaría descartado. Y ustedes ya saben cómo sería. Las medidas de posición solamente me sirven para recordar en qué posición se encuentra toda la población anterior a ella. El 50% de la P50 se equivale al Q2 o al P50, es lo mismo. Y el famoso rango intercuartílico que va con la mediana va desde el 25 al 75%. La mediana va con el rango intercuartílico. Y me dice qué valor está en la posición 25 y qué valor está en la posición 75. Nada más. Okay. Y miren acá. Por ejemplo, tengo esta tabla de síndrome metabólico y algunos valores. Esto de acá, índice de masa corporal, por ejemplo, ¿no? 23,64. Pero esto de acá, igual que en años, no es mediana, no es media, perdón, es rango intercuartílico. ¿Cómo lo leo? La mediana del índice de masa corporal es 23,64. Y el rango intercuartílico, o sea, el 50% de mis datos, el 25% está alrededor del 21,70 de IMC y el 75% de mis datos tienen el valor están alrededor de 26,26. Esto por si acaso está acá, este es el 25 y este es el 75, por eso dije el 50% de mis datos, porque todo esto acaparía el 50%. Eso es mi rango intercuartílico. Muy bien. Y finalmente, la media distribución normal. A ver, ¿qué cosa es la distribución normal? Que tanto escuchan, o la famosa forma de campana de Gauss y todo eso. Se dieron cuenta, los antiguos estadísticos, que las variables numéricas generalmente se suelen comportar de esta manera. Miren, los valores se comportan así. Van acumulándose primero en una esquina, luego el valor mayor se encuentra en el medio y finalmente va decayendo al otro lado. Entonces, esto de acá que ven, o sea, así se distribuyen mis valores. Por ejemplo, edad. Hay más adultos, por ejemplo, entre la edad de los, vamos a poner 40 años, o la glucosa está alrededor de 80. Entonces, siempre se dieron cuenta que en el medio, este es el comportamiento, con una mayor predominancia de valores en el medio. Este es el comportamiento clásico de las variables numéricas, pero no de todas, pero era clásico. Entonces, eso, al graficarlo, se dieron cuenta que tiene una forma de campana. Y esto tomó el nombre de distribución normal. ¿Por qué distribución normal? Porque normalmente así se distribuyen los datos. En el punto medio se encuentra la media. Y esta es la famosa razón de por qué la distribución normal. Entonces, la distribución puede ser de esos tres tipos, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Y la distribución normal tiene que ser simétrico y tiene que tener esta manera, que se llama mesocúrtico. Miren acá, ya. ¿Y para qué me sirve toda esta vaina? Y se acuerdan que yo les comenté que el 95%, el 68% está a una división estándar. Esto explicaría, pues, primero, la media, o sea, para utilizar la media tiene que tener una distribución normal, los datos. Entonces, así te das cuenta que en los 78% está una división estándar. El 95% a 2 divisiones estándar y a 3 divisiones estándar el 99%. Esa es la explicación por la cual yo les decía que así se distribuyen los valores.
Y yo, ¿cómo sé si mi variable tiene una distribución normal o no? Eso lo hacen, queridos colegas, el programa estadístico. La teoría lo voy a separar. A mí me interesa más el histograma. Miren, el histograma justamente tiene esta manera. El histograma junta todos mis valores numéricos y justamente forma un gráfico de histograma y de esa manera yo voy a saber su comportamiento. O también el gráfico cuantil-cuantil. Pero veamos un ejemplo. Esta es la parte estadística, pero quiero saltarla. Bien. Cintura abdominal. Para mi estudio, esta es la distribución de cintura abdominal. Yo veo esta gráfica, los valores de cintura abdominal, miren cómo en el medio aproximadamente, si algo puedo adivinar, está alrededor de 80, 88, ¿no? Y va cayendo a los costados. Yo hago mi histograma con mi Stata o SPSS, y obviamente yo veo esta gráfica y tiene una distribución normal. Hago un gráfico cuantil, en la cual las líneas tienen que, o sea, esta distribución tiene que estar muy cerca a la línea, no es perfecta, pero tiene que estar muy cercana, entonces también tiene distribución normal. Miren acá, ahí viene la pregunta, peso, por ejemplo, peso. Yo les pregunto, ¿tiene una distribución normal o no? Ya, uno de ustedes me puede decir, no, doctor, esto no tiene nada de normal. Mire cómo se va al costado. La verdad de todo es que a veces no seas tan exigente con tus datos. Y por eso es que la investigación a veces llega a ser un poquito subjetiva. Porque, por ejemplo, para el que les está exponiendo, sí tiene normalidad, pero probablemente para uno de ustedes no lo tiene. Entonces, ya depende de uno. Lamentablemente, es más convincente que para ti te conviene más que tenga una distribución normal a que no lo tenga. Por lo tanto, tú mismo siempre vas a tratar de que lo veas quizá de lejos, quizá lo pongas un poco más lejos y quizás sí se parezca normal. Entonces, no hay que ser tan exigentes. Digamos que sí tiene una distribución normal. Y miren, el cuantil, ya pues miren, de alguna manera sí se aproximan los puntos a la línea. Entonces, ya, pues no hay que ser exigentes. Sí tiene distribución normal. Y también me sirve la media y la kurtosis, o otra teoría es el acercamiento de valores de media y mediana, 72, 71, sí se aproxima. Entonces, ya tiene, sí es normal. Pero miren este. Ya, pues definitivamente esto, ni aunque lo vea de lejos, de costados, o lo vea con lentes oscuros, esto no tiene normal, pues no tiene nada de normal. Definitivamente esto no tiene nada de normal, es el mismo, ¿eh? Peor, de 38 a 41, ya no es malo, pues no, ya demasiado alejados, ¿no? No, no es normal. Y peor con un problema estadístico, no es normal. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Ya estamos a 10 minutos de terminar. Perfecto, no hay dudas. Entonces, les he hecho un pequeño resumen de lo que necesito saber de estadística descriptiva. Y básicamente de estadística descriptiva, alguien me puede preguntar, doctor, ¿y para qué me sirve la estadística descriptiva en las tablas? Porque generalmente todo el mundo se va al RR o RHR. ¿Para qué me sirve? Para criticar y saber si se ha hecho bien o no. Si el investigador o el grupo de investigadores ha colocado ya mal la mediana, mal la media, no sabe ni siquiera distinguir eso, entonces obviamente no hay que valorar. Otra razón por la cual tú necesitas ver tu tabla descriptiva. Haces un estudio, por ejemplo, para cierta asociación, pero cuando ves la variable sexo, el 80% fueron mujeres. ¿Ustedes creen que se puede extrapolar esos resultados a una población mayor sabiendo que no ha sido similar? No. Ven la mediana, ven la edad, tirado más para los jóvenes, no lo puedes extrapolar para los ancianos. Entonces, para eso me sirve la tabla descriptiva. No ignoren la tabla descriptiva. También otra cosa muy importante y un pequeño truco. ¿Cómo se dan cuenta si han metido cierta mano en los datos? Así, hablando con claridad, que esas cosas no se deben hacer. Bueno, aquí estaba. Miren, una vez se vio, felizmente no fue en la Richie, que alguien puso presencia de cierta enfermedad. Y es una enfermedad rara, ¿eh? Rara. O sea, es una enfermedad que si nomás no la encuentras. O sea, hay que buscar bien, hay que pedir 10 años de historias clínicas. Pero este tesista colocó que los que tenían esta enfermedad rara era casi el 10% del total. Ya, pues,
¿Cómo? O sea, si al ajustar los mejores estudios se encuentran una prevalencia del 2%, ¿qué hiciste tú para encontrar 10%? Otro, diabetes. Sabemos que la prevalencia es 7%. Entonces, si tú encuentras 10%, ok, 5%, ok, pero encuentras 30% de diabéticos. Me parece un poco, o sea, ¿cómo encontrar tantos, no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Y ojo, a veces se ven los artículos, ya, digamos que alguien va a decir, doctor, pero no siempre, probablemente, ¿qué pasa si el investigador optó más por escoger diabéticos, optó más por escoger esa enfermedad? Ok, pero mucho cuidado con extrapolar esos resultados a tu población, porque ese trabajo ha tenido o tiene más con la enfermedad de los que tú en tu población tienes. Entonces, extrapolar los datos a veces hay que hacerlo con mucha cautela. Y ustedes cuando expongan un artículo científico, ahora que son residentes, eso tienen que señalar. Lectura crítica. No siempre hay que decir, ok, ya. No siempre hay que acusarlos de que han hecho algo con los datos, pero también, si lo han hecho bien, hay que tener mucho cuidado con extrapolar tus resultados. Y siempre decir, bueno, doctor, este es el artículo que nos ha mandado a leer, nos dice buenas cosas importantes e interesantes, pero lamentablemente no lo podemos extrapolar porque su prevalencia no es idéntica a la de nosotros, es mucho mayor. Ok. Muy bien. Estadística inferencial. ¿Qué les dije que es la inferencial? La extrapolación de mis datos, de mi muestrita a mi población, accesible. Accesible. Entonces, miren, hasta estos momentos, lo que yo les presento es un análisis descriptivo bivariado. Miren, es descriptivo bivariado. O sea, bivariado no es sinónimo de inferencial, ni analítico, ni nada de eso. Hasta ahorita yo solamente estoy haciendo un análisis descriptivo, bivariado, porque tengo dos variables, ¿tiene o no tiene diabetes? Muy bien. Yo te pregunto algo al ver estos datos. ¿Puedes encontrar asociación? Ya. Los más avesados, a veces por ahí, me dicen, no, tengo que hacer prueba de hipótesis. No, espera, yo te estoy preguntando si viéndome la tablita me puedes encontrar asociación. ¿Y qué dices tú? A ver, acá hay 40 y aquí hay 14, acá hay 2,64% y acá hay 1. Sí, los que son del sexo masculino, al menos presentan la mitad de los femeninos. O sea que el femenino doblega los casos de diabetes. Sí, lo doblega, porque es de 1 a 2. Entonces, ¿tú puedes, viendo este cuadrito, encontrar asociación? Sí, sí hay, porque justamente es un valor doble. El doble. Así de simple, ¿eh? Ahora yo te pregunto, ¿esa asociación que se ha encontrado, dónde es? En mi muestrita. Yo te pregunto, ¿y cómo crees que es si esa asociación, cómo será en tu población? Cuando lo extrapoles a la población. Ahí sí, para tú saber si esta asociación que has encontrado se mantiene en la población, necesitas hacer análisis inferenciales. Lo mismo, miren acá, yo tengo esta tabla descriptiva univariada. Asma, depresión, índice de masa corporal, glucosa. ¿Cuánto es la prevalencia de asma en mi población? 11,86%. Perfecto. ¿Cuánto es la población, en mi muestrita, perdón, no población, muestrita? ¿Cuánto es la prevalencia de depresión? 16,99%. ¿Cuánto es la prevalencia de obesos? 27,09%. ¿Y cuánto es la media de la glucosa? 87,09, con una desviación estándar de 4. Excelente. Y yo te pregunto, ¿y cuánto es la prevalencia en mi población accesible, de donde tomé la muestra? Buena pregunta. Esto es solo una descripción. Entonces, yo necesito hacer análisis inferenciales para saber cuánto es la prevalencia en la población. Para eso me sirve la inferencia estadística. Los análisis inferenciales me sirven para extrapolar los resultados de mi muestrita a mi población. Así sea univariado, bivariado, lo que quieran. ¿Y qué me permite saber? Me permite muchas veces saber si lo que yo encontré aquí, esto que encontré,
¿Fue por azar, por chance, por suerte, o es real? Lo mismo acá. ¿Qué tanto estoy cerca? Ojo, ¿qué tanto estoy cerca que mi prevalencia sea 11,89%? Y lo demás igual. Para eso me sirve la inferencia estadística. Y la inferencia estadística puede ser de dos maneras: con intervalos de confianza o a través del valor P, querido, odiado por muchos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te digo, ¿vas a hacer contraste de hipótesis? Tú me dices, sí. ¿Para qué? Para obtener el valor P. ¿Vas a hacer estimación de parámetros? Sí, para obtener intervalos de confianza. ¿Para qué? Para saber cuáles son los valores al extrapolarlo a la población. Para hacer inferencia. Excelente. Eso tienen que responder ustedes. Pues miren, cuando tengo un análisis así, ¿no? Y quiero saber si existe asociación entre sexo y diabetes, hasta el momento sí, estoy diciendo que existe, encuentro diferencias, pero ¿será por azar o habrá verdaderas diferencias? Y para eso pido el valor P. El valor P es una probabilidad, así es probabilidad de que mis resultados encontrados, la probabilidad de que mis resultados encontrados se deban al azar. Así como lo escuchan. ¿Qué quiere decir eso en español? ¿Qué quiere decir el famoso 0,001 y el famoso 0,05? Que todo el mundo le toma fotos en el Congreso cuando el médico exponente mostraba eso. Y mire, significativo. ¿Qué quiere decir eso? El punto de corte, que es un punto, y yo lo llamo así, de mercado, es un punto que sirve mundialmente para ser tomado de esa manera, es 0,05. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que mis resultados se deban al azar es del 5%. ¿Nada más? O sea, estoy dispuesto a aceptar equivocarme un 5% de las veces, porque la probabilidad de que sea al azar es 5%. Es bajo, pero existe esa probabilidad, pero es bajo, pero existe. Entonces, ese 5% es eso, la probabilidad de que mis resultados sean al azar. Hay otra nomenclatura un poquito más complicada que la hipótesis y todo eso, que más allá de la media, esos son algo más complejos. Quédense con esa idea nada más. La probabilidad de que mis resultados se deban por azar. ¿Y qué quiere decir el 0,001? La probabilidad de que mis resultados encontrados y que la asociación encontrada entre sexo masculino y femenino se deba al azar es del 1%. Bueno, del 0,1%. Miren, acá, entre 54,12 y 54,68, ¿hay diferencias? Sí, sí las hay. Muy bajitas, pero sí las hay. Mi pregunta es, aunque sea una diferencia mínima, ¿habrá diferencias reales en la población? No, no las hay. Porque la probabilidad de que estas diferencias se deban al azar, realmente, por suerte las encontré nada más, es del 88,8%, demasiado alto. ¿Habrá asociación entre diabetes y estado marital? No, porque la probabilidad de que yo haya encontrado diferencias, asociación o diferencias, es del 41,9%, o sea, muy alto. ¿Cuál es mi punto de corte? Sí, 0,05. Por eso es que cuando tengo un valor P menos de 0,05, yo digo que hay asociación estadísticamente significativa, porque ese es el punto de corte que se ha creado de manera en realidad sin evidencia, sino fue por simplemente noción de expertos. Muy bien. Entonces, rápidamente, la contraste de hipótesis es esa. Simplemente es obtener el valor P y saber si existe o no existe verdadera asociación. Y el contraste de hipótesis tiene todos unos pasos. ¿Alguna pregunta? Porque levantaron la manito, o me equivoqué. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte luego de que dijo de que en la diapositiva anterior hasta 1% podría estimarse 0,001 cuando ya explicó de la asociación entre edad
y el valor de 88, 0.88 que es muy alto. ¿Podría volver a repetir ese punto, por favor? Claro, Gracias. ya, y para repetirlo, quiero enseñarles algo. Eso es 0,05. A ver, y lo voy a repetir, no te preocupes. A ver, ¿por qué el 0,05? Un error que siempre he encontrado, y yo lo he cometido miles de veces, es una pregunta. ¿Cuál es el valor P? Ah, el valor P es 0,05. No, el valor P es un valor que tú no sabes cuál es hasta que hagas el contraste de hipótesis. Lo que tú tienes que hacer es definir cuál es tu punto de corte para decir si hay asociación o diferencias estadísticamente significativas. ¿Y quién define eso? El nivel de significancia. El nivel de significancia en español significa cuánto estoy dispuesto a aceptar como error, equivocarme. 5% de las veces me voy a equivocar, de ahí viene el 5%, o de ahí viene el 0,05. O sea, que el valor P tiene que ser menor que el nivel de significancia interpuesto que tú has puesto para decir que la diferencia o la asociación que tú has encontrado es estadísticamente significativo. Eso quiere decir, o sea, el valor P debe ser menor que el nivel de significancia. ¿Y quién pone el nivel de significancia? Tú. Pero clásicamente, y no creo que eso cambie, aunque hay corrientes, pero bueno, por el momento es 0,05. ¿Alguna pregunta? Ahorita explico lo que dijo su colega. Ya, entonces, ¿y qué es el nivel de confianza? Con cuánta confianza estoy trabajando, y es al revés del nivel de significancia. El nivel de significancia es 5%, o sea, es el error que estoy dispuesto a cometer, ¿ok? El nivel de confianza es al revés, 95% de confianza. De ahí vienen los famosos niveles de confianza y el 0,05. Potencia, como creo que ya he visto que el doctor Juan Carlos Roque le va a explicar eso en tamaño de muestra, lo voy a dejar para eso, ¿no? Para el tamaño de muestra. Y obviamente, ¿qué quiere decir entonces finalmente este valor P? Primero, una costumbre, si ustedes quieren entrar un poquito al mundo, quieren entrar al mundo de la investigación, no vivir de ello, pero sí hacer investigación, es justamente primero entrenarse viendo las tablas. Ustedes primero, todo el mundo lo que hace es ver el P de frente, pero entrénense, como así yo también me tuve que entrenar, es viendo primero, a ver, sí, sí hay diferencias. Entonces, ¿esta diferencia será de azar o no? ¿Será por azar? O sea, cuando yo usé mi muestrita, esta diferencia que encontré, 2 y 1, ¿fue al azar? ¿O realmente existe una diferencia y existe una asociación entre sexo y diabetes? A ver, ahora sí. La prueba de contraste de hipótesis que me dio el valor P tiene este valor, 0,001. ¿Qué quiere decir? Las diferencias encontradas o la asociación encontrada entre sexo y diabetes, ¿de acuerdo? Si es que fuese por azar, solo tiene una probabilidad del 1%. O, como lo dije antes, la probabilidad de que lo que yo encontré, esta diferencia o esta asociación que yo encontré, se deba al azar, es solo del 0,1%. En cambio, las diferencias que encontré, así sean mínimas, en edad, entre tener y no tener diabetes, o sea, si se debe al azar, o la probabilidad de que se deba al azar, es del 88,8%, o sea, recontra alto, pues, ¿no? Si es recontra alto, ya pues, esta diferencia que encontré es por azar. O sea, no existe diferencia, no existe asociación entre edad y diabetes. Y acá también, la probabilidad de que se deba al azar es 41,9%. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Me quedó claro, gracias. Ok, a ti. Muy bien. Eso es importante porque parezco pesado, pero algo que yo veo cuando fui estudiante de medicina y luego cuando salí es que todo el mundo ve el valor P y no sabe lo que significa. Todo el mundo cuando expone, muchas veces ve el valor P y ya está. Tienen que entender el significado del valor P. Es importante para nuestro rumbo en medicina, ¿no? Es importante. Entonces, cuando yo voy a hacer, ¿por qué se llama prueba de contraste de hipótesis? Porque yo creo dos hipótesis nula y hipótesis alterna. ¿Qué dice la nula? El status quo no cambia, no hay asociación.
Y la alterna sí existe. Ojo, ustedes cuando hacen su proyecto, ustedes no colocan hipótesis estadísticas, ustedes colocan la hipótesis metodológica, que siempre existe asociación entre A y B, o existen factores asociados a tal evento. Pero siempre se coloca, ¿no? Anula y alterna. Entonces, ese 0,05 que dice, si es mayor de 0,05, me quedo con la nula. Si es mayor, me quedo con la alterna. Perdón, si es mayor, me quedo con la nula, y si es menor de 0,05, me quedo con la alterna, o sea que existe asociación. Muy bien. Esto de acá, ya a ver, sí, mejor que os explico esto. A ver, dentro de las contrastes de hipótesis, puedo cometer errores, me explico. Yo tengo la hipótesis de que existe o no existe la asociación, y existe en el mundo la verdad. Y puede ocurrir lo siguiente. Mi trabajo encontró que no existe asociación. O sea, el valor P fue mayor de 0,05. Entonces, la hipótesis nula tenía razón. Y la verdad en el mundo es que de verdad no existe asociación. Entonces, lo correcto, la confianza con la cual tengo con mis resultados es de un 95%. Pero podría ocurrir que mi hipótesis más bien rechazó la nula. O sea, mi trabajo encontró asociación, pero la verdad en el mundo es que no existe. Y eso me lleva a cometer un error tipo 1. Y eso es la significancia. ¿Cuántas veces cometeré un error? 5 veces cada 100 trabajos. Por eso de ahí viene el 0,05 o 5%. Lo mismo acá. ¿Qué pasa si mi trabajo no encuentra asociación y en el mundo sí existe, pero mi trabajo no la encontró? Entonces, obviamente, eso es un error tipo 2. Y la otra decisión es que yo rechacé la hipótesis nula y la verdad es que estuvo bien lo que hice. Y eso es lo correcto. Esa es la potencia. La potencia con la cual me sirve para encontrar diferencias si es que este existiese. Eso lo van a volver a mencionar cuando hagan tamaño de muestra con el doctor López. Muy bien, ya acá está el valor P, ya saben lo que significa. Y, doctor, ¿y estos contrastes de hipótesis cuáles son? Los que ven acá. El chi cuadrado, el T de Student, el ANOVA, la correlación de Pearson, la correlación de Spearman, todo eso son pruebas de hipótesis. Porque todo eso me dan valores P. Todo eso me dan valores P. Entonces, mi chi cuadrado, que todo el mundo lo menciona, es una prueba de hipótesis de 2 proporciones. O sea, ¿de qué depende hacer cada prueba de hipótesis? Según mi variable dependiente e independiente. Por eso les dije que es importante saber la naturaleza de tus variables. Muy bien. Ya saben, si es menor del nivel de significancia, hay asociación, y si es mayor que el nivel de significancia, no hay asociación. Y para terminar, ya estamos con el tiempo. Miren, acá tengo mi análisis descriptivo univariado. Doctor, ¿y aquí cómo hago? ¿Qué? El valor P para ver si lo que... Pero aquí no veo diferencia, no veo asociación. Entonces, cuando yo quiero extrapolar mis valores únicos, univariados, ¿cómo le extrapolo a mi población? Con los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza me dirán lo siguiente, y escúchenme bien por favor, porque también eso tienen que aprender a leer intervalos de confianza. Yo no sé dónde está el verdadero valor de prevalencia de asma en mi población, pero te puedo asegurar con un 95% de confianza que esa prevalencia se encuentra entre 11,54 y 12,03. Yo no sé cuál es la prevalencia de depresión en la población objetivo, pero te puedo asegurar con un 95% de confianza que la prevalencia está entre 14,03 y 17,04%. Eso quiere decir la lectura del intervalo de confianza al 95%.
Doctor, ¿y qué quiere decir lo de la glucosa? Yo no sé cuánto es el promedio de glucosa en la población. Objetivo. Hay que ser finos, ¿no? Hay que ser finos. Los de la Richie somos sangre fina. Entonces, yo no sé cuánto es el promedio o la media de glucosa en mi población, pero te puedo asegurar con un 95% de confianza que está entre 90,01 y 83,15. Bueno, esto debe ser al revés, 83 acá y 90 acá, pero ustedes me entienden. ¿Cómo obtuve estos valores límites? Gracias a este. Esto de acá lo calculo, ¿no? Lo calculo con cosas que no deben de saber ustedes, ¿no? Y así obtengo estos valores. ¿Por qué trabajo con 95%? Valor de mercado, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, doctor, trabajemos con 99%, o sea, usted asegúreme con un 99,9% que mi valor está ahí. Asegúreme más que 95%. Lamentablemente, si quieres que te asegure más, voy a tener que ampliar el intervalo. Claro, que vivo, ¿no? Lo amplío para que sí o sí esté dentro. Así funciona lamentablemente la estadística. Esto de acá me representa que mientras yo quiera tener mayor confianza, voy a tener que ampliar más el intervalo. Y no me conviene ampliarlo. Porque, por ejemplo, doctor, este medicamento me baja la presión arterial. Perfecto, ¿cuántos puntos? Según el ensayo clínico del laboratorio X, me baja 10 puntos. ¡Wow! Me baja 10 puntos de presión arterial. Perfecto, sí. ¿Y cuánto es el método de confianza? Me baja 10 puntos, pero me baja entre 1 y 20. O sea, no, realmente no es confiable. ¿Se dan cuenta? O sea, para eso me sirve el intervalo de confianza, para saber exactamente, y me conviene siempre que el intervalo sea estrecho, al 95% sea estrecho, porque si se me amplía demasiado, no es aplicable clínicamente en mis resultados. ¿Alguna pregunta? No, Doc. Ok, gracias. Ya. Ahí está la lectura. Muy bien. Por ejemplo, y para acabar, ¿cuánto es la prevalencia de obesidad en mi muestrita? 21,21%. Y en mi población, accesible y con un poco de suerte objetiva, ¿recuerdan eso ya esa diferencia? ¿Cuánto es? Yo no sé cuánto es la prevalencia de obesidad en mi población accesible, pero te puedo asegurar con un 95% de confianza que está entre 17,28% y 25,55%. Perfecto. Entonces ya saben que las prevalencias a nivel del Perú, la única manera de decir cuánto es un valor exacto de prevalencias, tengo que haber hecho estudio a todo el país. Porque si no es así, siempre voy a tener que tener prevalencias en intervalos. O sea, si alguien me dice la prevalencia del tumor metabólico es 15%, es una de dos. O ha hecho estudio a todo el Perú y ha sacado la verdadera prevalencia, o no está tomando, o está tomando el valor del estudio. Pero si quieres saber cuánta es la verdadera prevalencia, tienes que hacerlo con intervalos de confianza. O sea, no tiene un valor único. Eso es muy importante. Muy bien. Eso es todo. De verdad, muchas gracias.